Eh, Buenísimo, ahí. Entonces voy a hacer un mini speech como de bienvenida. Sí, sí, me había olvidado. Eh, Dale, no pasa nada. Hoy estamos en presencia del webinar entre etiquetas y derechos, cambios en la implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, la Ley PAS, eh, articulado entre ALEN y FAGRAN. Y bueno, voy a dar lugar a que primero se presente y diga unas palabras Laura Oliva, que es la coordinadora del Comité Científico del Cuarto Congreso de Nutrición y Alimentación de ALEM, que se va a hacer en noviembre. Así que le doy la palabra a ella. Bueno, gracias, Clary. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Muchas gracias, Fagran, por esta organización conjunta en un tema que, bueno, siempre nos interpela, así que en un ratito ya va a comenzar esta webinar tan interesante. Pero antes voy a pasar algunos mensajes parroquiales, más que nada. Bueno, yo soy la coordinadora del Comité Científico de la asociación. Y quería pasarles un poquito la agenda de este semestre de capacitaciones y contarles un poquito del congreso que estamos organizando, que nos tiene como bastante ilusionadas como asociación. Em, Esperen que ahí voy a compartirles. Esperen, vamos con, comparto. Muy bien. Bueno, esperen que me corro. Bueno, como les dije, esta webinar se hace entre ALEN y FAGRAN, y como coordinadora del comité científico les quiero contar un poquito la programación científica para lo que queda de este año. Ustedes saben que en todo lo que es la agenda científica tenemos por un lado los cursos, ¿sí? Que lo que queremos imprimir con estos cursos y transmitir son cursos cortos con herramientas prácticas. Vamos a estar dictando en septiembre un curso sobre herramientas para actualizar y ordenar la práctica en el manejo de la diabetes. Es un curso súper dinámico y práctico de 4 encuentros. En octubre, va a repetirse el curso de trastornos relacionados al gluten trigo, también de manera práctica para que tengan herramientas para poder discernir en lo que es una intolerancia y una sensibilidad. Y la verdad que las chicas trabajan mucho en esta temática, así que también es un curso corto de 4 semanas, sincrónico, que quedan grabados en el campus que estamos utilizando desde la asociación. Así que son cursos muy prácticos y la verdad que muy, muy actuales. Y en octubre también, pero un poquito más alejadito, Alen, en conjunto con INTI, van a dar un curso sobre marketing e innovación de alimentos, ¿sí? Donde justamente se va a trabajar todo lo que es marketing, innovación, herramientas de comunicación y marco regulatorio, siempre en el marco de la ley PAS. Así que es muy, muy interesante también para las que están interesadas, todo lo que es la inscripción va todo por INTI. Toda la información de los cursos, programas, fechas, horarios, tienen todos en las redes sociales de ALEN, así que pueden buscarlo ahí. Y por último, en noviembre, ¿sí? Este año nos propusimos como lema del Congreso redefinir la nutrición, construyendo puentes entre la evidencia científica y la comunicación responsable. Creo que es algo que hoy nos atraviesa a todos, ¿no? En un momento de tanta información sobre información, fake news, intrusismo. Bueno, queríamos un poquito ordenar todo esto, dar lugar a las nuevas generaciones de colegas, ¿no? A todas sus dudas e inquietudes, y siempre, ¿no? Con un respaldo científico que nos contenga. Tenemos 4 ejes temáticos, un poco que van en concordancia con el logo de ALEN, ¿sí? En rojo tenemos todo lo que son las mesas de actualización, que hay muchas temáticas que tienen que ver no solo con la nutrición clínica, sino también con la nutrición comunitaria, con alimentos, ¿sí? Luego, todo lo que es comunicar en salud, por ejemplo, va a estar como disertante Florencia Lambombarda de Tómatelo Conciencia, y va a haber varios speakers, ¿sí? Que están muy relacionados con el mundo de la comunicación en ciencia e inteligencia artificial, que es todo el eje de comunicación.
Luego hay un eje chiquitito de ejercicio profesional donde vamos a estar repasando la ley de ejercicio profesional y también se va a trabajar bastante en todo lo que es el ejercicio profesional a nivel federal, cuál es la diferencia que hay entre distintas provincias, así que hay varias mesas donde se van a abordar estos temas súper interesantes. Y por último, hay varias mesas de conversatorios, de entrevistas a todo lo que es el mundo emprendedor en nutrición. Va a haber una, que no la quiero spoilear, pero es un juicio donde hay un moderador que modera generaciones jóvenes de colegas y generaciones más de por ahí, un poquito de mi edad, un poco más grandes, y cómo podemos lograr un equilibrio. Así que hay muchas mesas de conversatorio, se va a trabajar mucho sobre diversidad corporal, salud. Bueno, es un congreso en que estamos muy, muy ilusionados, sí, como asociación, porque creemos que va a haber grandes referentes en todas las temáticas. Así que están todos invitados e invitadas. Las inscripciones por las redes sociales de ALEN, por los newsletters, les llega toda la información. Hoy era justo la fecha de deadline de trabajos científicos, así que tienen un ratito si tienen algo preparado para también enviar, porque hay un gran área de producción científica. Así que los invitamos, ¿sí? Y no quiero quitar tiempo. em, Ahí ya dejo de compartir. Y bueno, habiendo pasado los avisos parroquiales, vuelvo a dar la palabra a Clarita. Agradezco a Victoria, Giselle y bueno, Anita, presidenta de Fagran, por la organización conjunta de este webinar, por siempre estar divulgando lo que es la ley de promoción de alimentación saludable con tanta energía y tanta hasta responsabilidad y compromiso. Así que las dejo a ustedes para escucharlas. Muchas gracias y bueno, gracias a todos los que se conectaron por elegirnos. Ujú. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, como coordinadora entre el nexo de Alem y Fagran, vamos a tener este webinar que más o menos va a durar en total una hora, hora y media. Vamos a hacer una presentación y después vamos a abrir a preguntas. Igualmente las pueden ir dejando en el chat y después vamos a hablar y debatir entre todos. Bien, entonces vamos a hablar entre etiquetas y derechos, cambios en la implementación de la ley PAS. Y como primera oradora tenemos a la licenciada Ana Cáceres, licenciada en nutrición, presidenta de Fagran, con una trayectoria en políticas públicas y gestión de la seguridad social. Después va a estar hablando Giselle González, también licenciada en nutrición, magíster en epidemiología, gestión y políticas en salud. Ella es integrante del etiquetado FOB de Fagran, junto a Victoria Oliva, también licenciada en nutrición. Así que bueno, les doy la palabra. Muchas gracias. Y bueno, Anita. Arranco yo. Gracias, Clary, gracias, Laura, y a todo Alen, Mariana, que también estaba por ahí, por convocar. La verdad que estoy muy contenta, sobre todo porque este webinar que se gestó de manera conjunta y que pudimos salir con la promoción en pocas horas. Hubieron muchísimas inscripciones y hay muchas colegas o no colegas, no sé, conectados, o sea que significa que es un tema que interesa, que importa, que convoca y que necesitamos seguir debatiéndolo cada vez con más profundidad. Como me presentó Clary, yo soy presidenta de Fagran. Contarles primero que Fagran es una entidad federal, claramente, la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, que nuclea, para los que no conocen, colegios y asociaciones de nutricionistas de la República Argentina. Nosotros tenemos miembros, entidades, no personas. Y dentro de las entidades que son miembros de Fagran, ALEM es una de las primeras entidades que formó parte de Fagran y es para nosotros la entidad que nuclea, si se quiere, a las nutricionistas de la ciudad de Buenos Aires, si bien ALEM tiene por estatuto posibilidad de asociar a nutricionistas de todo el país. Eh, si bien nuestra razón de ser como federación tiene que ver
con defender y jerarquizar el derecho y la profesión del nutricionista, jerarquizar nuestra profesión. Yo siempre digo que por la esencia misma de lo que somos, de nuestros intereses como nutricionistas, nunca Fagran pudo desprenderse y dejar de mirar lo que son las políticas alimentarias que transforman la alimentación de nuestra población. Entonces, nos ocupamos del colectivo profesional y de jerarquizar la profesión de nutricionista, pero también nos ocupamos desde nuestra creación por fomentar políticas que promuevan el derecho a una alimentación saludable. Fagran, junto con, en el marco de un congreso de ADIN, ex-ADIN, de ADIN, en el año 2001, fueron quienes impulsaron las guías alimentarias para la población argentina, que fue una política innovadora, transformadora y que marcó un camino en el propio ejercicio de nuestra profesión. Las guías alimentarias como una herramienta fundamental para hacer educación alimentaria nutricional. Fagran, antes de las primeras CENIS, ya realizaba estudios sobre el estado nutricional de la población argentina y fue una de las entidades que trabajó mucho para que las CENIS se realicen, la CENIS 1, la CENIS 2, y así puedo contar un montón de políticas en donde Fagran participó activamente. Y en este último tiempo, Fagran, mirando lo que estaba pasando con la situación epidemiológica de Argentina, chicas, si alguna tiene el PowerPoint, lo podemos empezar a pasar. Porque tenemos un PowerPoint. Clary, que no si me das solo a mí, y permiso veamos para compartir. imágenes. Sí, perfecto. Viendo lo que estaba pasando con la situación alimentaria y nutricional en nuestro país, en donde los indicadores de malnutrición y el aumento de las enfermedades no transmisibles iban sucediendo en paralelo con el desplazamiento de los alimentos reales y naturales y el aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados, en donde los entornos en donde vivimos, desarrollamos nuestra vida, nuestras actividades, estaban repletos con una presencia excesiva y omnipresente de alimentos industrializados, ultraprocesados, donde eso se veía, que se ve con mayor énfasis en los entornos escolares. Nosotros entendíamos que algo teníamos que hacer con lo que estaba pasando con la alimentación de nuestro pueblo argentino y de la región en general. A ver, vamos a esperar que las filminas avancen, pero entendíamos que como nutricionistas nos encontrábamos en el consultorio frente a un niño, una niña, un adolescente, un adulto que concurría con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con determinadas situaciones, que uno arma el mejor plan alimentario, las mejores recomendaciones, trabaja en educación alimentaria con ese caso, sin embargo esa persona sale a la vida y se encuentra viviendo y habitando en entornos que se dicen obesogénicos o en realidad que tienen una presencia muy fuerte de alimentos industrializados, ultraprocesados, con nutrientes críticos en exceso. Entonces, la herramienta de atender en consultorio la malnutrición y las enfermedades no transmisibles no es suficiente. Nosotros teníamos que ir por pelear por políticas que transformen esta situación de lo que estaba pasando. Ahí en las filminas, yo fui poniendo datos de esto fuimos poniendo datos de esta situación de malnutrición, Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, estudios de CESNI, por ejemplo, en esta filmina que está acá, que muestran claramente cómo se desplazó el consumo de alimentos reales, disminuyó el consumo de frutas, de verduras, de legumbres, de pescado, y aumentó el consumo de gaseosas, 84%, comidas listas, galletitas dulces, el 100%, los argentinos que somos galletiteros. Bueno, y todo este consumo de este tipo de productos industrializados repercuten directamente sobre el estado nutricional de la población. En un país en donde
permanentemente ponemos en discusión la situación de inseguridad alimentaria y de hambre. Entonces, las personas que padecen hambre en Argentina tienen un hambre asociado a la obesidad, hambre asociado a las enfermedades no transmisibles. Tiene un nivel de complejidad toda esa situación que requiere políticas mucho más complejas. En esta filmina que está acá mostramos con un estudio que hicimos junto a FIC, que es eh, cómo está el entorno escolar al día de hoy, cuál es la oferta que reciben los niños y niñas dentro de las escuelas. Uno piensa la escuela como un espacio seguro en donde todo va a estar bien, en donde yo envío a mi chico a la escuela, a mi hija, a mi hijo, y va a tener toda la seguridad y la educación. Sin embargo, en términos alimentarios, lo que consume dentro de la escuela es sinceramente perjudicial para la salud. Golosinas, galletitas, bebidas industrializadas, y por otro lado, no cuentan con bebederos. Creo que hay una filmina al principio que hablaba de eh, la falta de disponibilidad de agua segura. Sigamos. Entonces, con todo este mapa complejo, eh, entendimos que había que avanzar con una política, seguramente con una política que transforme los sistemas alimentarios en su totalidad, con una política que transforme los entornos y principalmente los entornos escolares. Pero ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde planificamos esta transformación? Y fue ahí, en esa búsqueda que arrancó hace muchos años, en el 2013 me atrevo a decir, que entendimos que necesitábamos por lo menos definir cuáles son los alimentos realmente perjudiciales para la salud, cuáles son los alimentos que contienen nutrientes críticos en exceso y que la evidencia da cuenta de que esos son perjudiciales para la salud. Y entendimos que el sistema de etiquetado frontal es una forma no solo que brinda información nutricional clara y comprensible para desenmascarar este tipo de productos y para que los consumidores y las consumidoras y las personas puedan elegir responsablemente y libremente qué consumir, sino que además es una política que tiene la capacidad de articularse positivamente con otras políticas. Si yo implemento una política de etiquetado frontal, identifico claramente cuáles son los productos con nutrientes críticos en exceso, además de garantizar el derecho a la salud y a la alimentación adecuada a través del derecho a la información, también puedo articular otro tipo de políticas, como por ejemplo la política de regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de esos alimentos que son los perjudiciales para la salud. Puedo articular políticas de transformación de entornos escolares haciendo foco en que esos alimentos no ingresen a las escuelas. Puedo articular otras políticas como por ejemplo políticas fiscales que implemento medidas impositivas para esos alimentos con sellos. Fue así como nosotros dijimos, bueno, la realidad es que la ley de el etiquetado frontal en sí es como un primer paso que nos abre puertas y empezamos a partir de ahí a transitar otras políticas de transformación. En el 2021, después de muchísimo trabajo del colectivo de nutricionistas de FAGRAN, cada una de las entidades miembros de todo el país, en articulación con otras organizaciones de la sociedad civil, porque realmente solas tampoco podemos, logramos que se apruebe la ley de promoción de la alimentación saludable, más conocida como la ley de etiquetado frontal. Pero no es solo una ley de etiquetado frontal, es una ley que además del etiquetado frontal también incluye algunas de estas otras políticas que fui mencionando. O sea, también incluye un capítulo de regulación de la publicidad, promoción y patrocinio, también incluye un capítulo de la regulación de los entornos escolares, también incluye un capítulo de compras públicas, que está mucho menos desarrollado, pero que avanza. O sea que se implementó la ley de etiquetado y además se empezaron a abrir
estas otras puertas de esta ley que actúa como si fuese en cascada. El proyecto de ley de etiquetado fue impulsado por las organizaciones de la sociedad civil y fue el resumen de más de 13 proyectos, dice la Filmina, yo recuerdo 15 que habían dando vuelta y se compilaron en 13. Hubo mucha participación ciudadana, tuvimos además asesoramientos de organismos internacionales como la OPS, como UNICEF, pudimos participar de los debates en la Cámara de Diputados, hubo una transparencia en ese sentido y la realidad es que la Ley de Promoción de la Alimentación se aprobó por amplia mayoría, tanto en diputados como en senadores. La siguiente, por favor, para no... Fue muy emocionante el día que estábamos ahí, estaba Clary en la Cámara de Diputados y cada uno de los legisladores de las distintas bancadas políticas y de las distintas provincias iban nombrando y agradeciendo a las nutricionistas de tal jurisdicción que les había aportado evidencia científica, que les había aportado material, que los asesoró. Esta ley está extremadamente respaldada por evidencia científica sólida y libre de conflictos de interés, porque se me pasó la filmina anterior, en donde tengo que decir que FAGRAN es una entidad de segundo grado que nuclea colegios y asociaciones y que se ha declarado libre de conflictos de interés con la industria de alimentos, bebidas y farmacéuticas. Y yo como presidenta también tengo que decir que no tengo conflictos de interés con la industria de alimentos, bebidas y farmacéuticas. ¿Y por qué es importante esto de los conflictos de interés, sobre todo en este debate, y que tuvimos como federación que tomar esta decisión concienzudamente? Porque cuando nosotros nos empezamos a discutir el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados, empezamos a poner en evidencia el consumo, la cantidad excesiva de azúcares que, por ejemplo, tenían los yogures o determinados lácteos. Industrias con las que teníamos vínculo nos dijeron, pero ustedes, ¿por qué están hablando mal del yogur? No, yo no hablo mal del yogur, estoy diciendo que ustedes le ponen demasiado azúcar al yogur. El yogur natural es buenísimo, pero no pueden decir eso. Cuando nosotros empezamos a nombrar a los productos industrializados con el título de ultraprocesados, también nos quisieron callar. Entonces, nosotros tuvimos que entender que como nutricionistas y para respetar la ética de nuestra profesión y poder decir lo que hay que decir para proteger la salud y la alimentación de las personas, que son nuestro interés primordial, no podemos estar condicionados por nadie que nos diga, puedes decir esto o no puedes decir lo otro. Entonces, si hay postrecitos, lácteos, yogures, colaciones, barritas, snacks, digo lo que sea, que contiene algún nutriente crítico en exceso, nosotros lo tenemos que poder decir. Y en todo este proceso tuvimos, por supuesto, que muchos opositores. Nosotros como federación y junto con organizaciones de la sociedad civil teníamos, por supuesto, una industria alimentaria muy fuerte, muy potente que existe en Argentina y que tiene sus propios intereses que son genuinos, pero que no, los intereses de la industria no son el interés de la salud, son otros intereses comerciales que son perfectos, pero que no necesariamente tienen que ver con la salud de la población. Entonces, eran nuestros principales, si se quiere, opositores en esta discusión, que intentaban permanentemente debilitar la ley. Y a pesar de que tenemos una ley completa, una ley modelo en la región, una ley que responde a los estándares más rigurosos, sobre todo en el perfil de nutrientes de OPS, que después seguramente lo vamos a hablar, siguen existiendo distintas estrategias que se utilizan para debilitar la implementación de la ley. Entonces, cuando la ley salió, lo primero que se presentaron fueron pedidos de inconstitucionalidad que fueron rechazados. Esos, listo, la ley cumplió todos los pasos, es constitucional y es
argentina y es una ley. Después, en diciembre del año pasado, los primeros días de diciembre del 2024, hubieron 2 diputados o 3 que presentaron proyectos para que la ley se derogue. Esos proyectos, hasta el momento, no siguieron su curso. También hay algunos rumores de intentos de armonizar una ley de etiquetado en el marco del Mercosur, que no estaría mal si esa armonización respeta los mejores estándares de rigurosidad como los que tiene la ley argentina. Si esa armonización es más flexible, salimos perdiendo como país. Entonces, los rumores tienen que ver con que en Mercosur se quiere implementar alguna estrategia de armonización un poco más débil. Y lo más importante que un poco vamos a hablar hoy fueron 2 disposiciones que sacó la ANMAT. Son disposiciones, no tienen fuerza de ley, pero sí hacen a la implementación de la ley. El ANMAT, el 26 de diciembre del año pasado, estábamos todos abriendo los regalos navideños, brindando, saludando a los familiares, habíamos viajado a visitar a la familia, capaz que desconectadas, nos desayunamos de un día para el otro en el boletín oficial 2 disposiciones del ANMAT que debilitan la implementación de la ley, sobre todo en lo que respecta al capítulo de, ahí me pusiste, las disposiciones del ANMAT, si querés pasar las ideas, sobre todo lo que respecta a la aplicación del perfil de nutrientes de OPS. El perfil de nutrientes de OPS, no sé si todas lo conocen, pero si lo googlean, hay un librito que lo explica con mucha claridad. Es cómo se define el punto de corte. ¿Cuándo digo que un nutriente crítico está en exceso? Y se calcula por porcentual de kilocalorías, no por gramos ni por porción, por porcentual de kilocalorías, que eso permite adecuarse a cualquier requerimiento calórico, dificulta liberarse de los sellos, o sea, una industria se puede liberar de un sello si realmente reformula bien reformulado un producto, y es el método más riguroso, digo de nuevo la palabra, para determinar cuándo un nutriente crítico está en exceso, y se basa en las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que determina, con evidencia científica, cuándo está comprobado que el consumo de este nutriente crítico es perjudicial para la salud. Lo que hacen estas nuevas disposiciones del ANMAT es modificar o hacer una relectura del perfil de nutrientes de OPS, y ahora, en lugar de evaluar un producto de manera en su integralidad, evalúa solo el nutriente crítico que se añade a ese producto. Entonces, por ejemplo, en el caso de los azúcares, según las directrices de la Organización Mundial de la Salud y según el perfil de nutrientes de OPS, siempre se evaluaron los azúcares añadidos. Por ejemplo, en un yogur, el azúcar que se contabiliza es el azúcar que se añade y no el azúcar de la lactosa propia de la leche. Eso siempre fue así. En el texto original, en el documento del perfil de nutrientes y en todos los documentos. Porque las directrices de la Organización Mundial de la Salud hablan de azúcares añadidos. Sin embargo, en el caso de las grasas saturadas y de las grasas totales, el límite de consumo está puesto en lo añadido y lo propio del producto. Corríjanme, chicas, si lo estoy explicando mal o si no se entiende lo que quiero decir. Pero cuando un producto integralmente supera los límites de grasas saturadas o de grasas totales, ya es perjudicial para la salud, por más que esa grasa es la intrínseca del producto.
Entonces es necesario, y nosotras como nutricionistas más que nadie sabemos, que un producto se evalúa en su totalidad, porque uno no come azúcares o grasas totales o grasas saturadas, uno come el potecito de yogur. Y que nos vuelvan a engañar diciendo que ese yogur tiene solo exceso en azúcares y que no tiene grasas, nos están volviendo a engañar, porque el yogur entero tiene grasas saturadas, tiene grasas totales. Las disposiciones de la ANMAT hacen una lectura errónea del perfil de nutrientes, una interpretación errónea del perfil de nutrientes de OPS, y lo que facilita es que algunas industrias se saquen de encima algunos sellos. Sigamos. Las grasas totales, ahora de nuevo, esto es lo complejo. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud, el perfil de nutrientes de OPS, entiende que el límite excesivo de grasa tiene que ver con la totalidad del contenido de grasa del producto, sea intrínseco o sea añadido. Y con estas nuevas disposiciones de la ANMAT solo se evalúan las grasas añadidas, tanto en saturadas como en totales. En azúcares, como podemos ver, no hay modificaciones. Siempre se basó en azúcares añadidos. Y después, cada vez que leemos las disposiciones, nos encontramos con nuevas cuestiones muy complicadas, como por ejemplo lo de las leches estandarizadas. La leche estándar, para elaborar un derivado del un lácteo, un yogur, un queso, se contemplaba hasta el contenido de un 5% de grasa. Hoy, llamativamente, se aumentó al 6%. O sea que no solo no se evalúa la grasa intrínseca, sino que la grasa intrínseca de ese producto es mayor a la que se preveía en el texto original de la ley. Sigamos. Bueno, esto, lo de la leche, sigamos porque me voy a ir estoy hablando mucho. Después otra cosa como muy llamativa y alarmante, y le voy a dar la palabra, digo esto y le doy la palabra a las chicas, porque creo que me fui de mambo. Otra cosa muy llamativa y alarmante fue lo que pasó con los edulcorantes. La ley incluía la leyenda precautoria sobre contiene edulcorante y contiene cafeína, y no recomendada a niños y niñas. Ahora bien, resulta ser que en las nuevas disposiciones de la ANMAT dicen que solamente va a tener la leyenda edulcorante cuando el edulcorante tenga la función de endulzar. Resulta ser que los edulcorantes se utilizan en la industria de alimentos para otras cuestiones, como humectantes, conservantes, resaltadores del sabor, no solo para endulzar, pero que la industria declare que se utilice para otra cosa no quiere decir que no contenga edulcorante. Entonces nos están de nuevo ocultando este tipo de información. Le quiero dar la palabra a alguna de mis compañeras que sabe más de este tema que yo, porque yo agarré la guitarra y me puse a hablar. Vicky, ¿querés seguir vos contando un poco las modificaciones? ¿Querés seguir, Vicky? Digo yo como me da lo mismo igual. ¿No hay problema? Bueno, sigo yo. Bueno, como les decía Anita, bueno, primero buenas tardes a todos. La verdad es que teníamos una ley hermosa, completa, con los mejores estándares científicos, y a partir de estas disposiciones se cambia la forma en que se implementa la ley de promoción de alimentación saludable, y obviamente hay un montón de cambios. Muchos de ellos ya los fue mencionando Anita, y les voy a comentar algunos más. Por ejemplo, ahora también nos podemos encontrar con la presencia simultánea de claims o estas alegaciones en salud y productos con sellos. Antes, siempre que teníamos un producto con algún sello o una leyenda de advertencia, ese producto no podía tener ningún tipo de alegación o claims de salud.
Esto justamente es para proteger al consumidor, porque está comprobado que si un producto tiene algún sello o alguna leyenda precautoria y a su vez tiene alguna alegación en salud, el consumidor puede interpretar que ese producto es mucho más saludable de lo que realmente es. Entonces, justamente, que si tenía un sello, una leyenda y no podía tener un claims, era una manera de proteger al consumidor. Creo que en la siguiente, y Filmina. Ahí está. Esta es una imagen de la Fundación Sanar, que la tomamos prestada. Acá se puede ver muy bien, ¿sí? Previo a las disposiciones de la MAT y cómo fue cambiando esos packaging después de estas disposiciones. Teniendo en cuenta que no hubo cambios en la composición nutricional del producto, ¿sí? Son productos totalmente iguales, pero al cambiar la forma en que se implementa la ley, obviamente también hay cambios a nivel del packaging, que también hacen que haya cambios a nivel de la percepción de los consumidores. Antes, por ejemplo, teníamos... No, la anterior, Vicky. No hay problema. Antes había, por ejemplo, vamos para otro lado, un packaging donde tenían que poner los sellos de exceso... No hay problema. Ahí está. Teníamos un packaging, como se puede ver ahí, están los 3 sellos que le correspondían a este producto: exceso en sodio y exceso en grasas totales y exceso en grasas saturadas, por más que estas grasas eran propias del producto, ¿sí? Advertía al consumidor de la presencia de estos nutrientes críticos en exceso. Luego de estas disposiciones, solo le queda el sello de exceso en sodio, que es el único nutriente al que se le añade. Y empiezan a aparecer algunas frases publicitarias o algunos claims en salud, por ejemplo, light, o que está reducido en grasas, o que tiene menor contenido de grasa, que es fuente de calcio, y todas esas pequeñas cosas van haciendo que el consumidor los perciba como que son muchos más saludables, ¿sí? Esto muestra un claro ejemplo de cómo fueron cambiando los packaging de los productos luego de estas disposiciones. Ahora sí. También cambia el sistema gráfico. ¿Qué significa esto? Bueno, todos aquellos productos que tienen envases transparentes o que tienen superficies que no son rotulables, ¿sí? La dimensión de los sellos antes se calculaba en todo el producto, ¿sí? Y ahora solo se va a calcular en la parte de la etiqueta. O sea, que claramente como hay menor área, ¿sí?, en la cara del envase, va inevitablemente a conllevar a que los sellos sean mucho más pequeños, incluso las leyendas precautorias. Y eso obviamente también tiene un impacto en el consumidor, porque el consumidor ve ese sello mucho más pequeño. De hecho, si no me equivoco, en la siguiente filmina hay una imagen donde ya se puede ver cómo queda una leyenda precautoria muy pequeña, apenas se puede leer, y ya está acompañada de una alegación en salud o un claims. Hay otros cambios que tienen que ver con el uso de personajes, y recuerden que esta ley no solo tenía la parte del etiquetado frontal o el eje, como nosotros solemos llamarlo, sino que hay otros ejes que tienen que ver con la regulación de la publicidad, promoción, patrocinio y la regulación de entornos escolares y de compras públicas. Como tampoco se permitía el uso de dibujos, de animaciones, etcétera, etcétera. Ahora, eso se flexibilizó y se permite el uso de personajes que corresponden a la marca. Me dice que mi internet está inestable. Si me corto, me avisan. Seguramente ya pudieron ver como algunos productos a los cuales se le había retirado el conejo, el tigre o algunos otros, empezaron de a poco a estar otra vez en los packaging o en las acciones de promoción de un producto, no necesariamente en el package. Otra de las cosas que también se modificó con estas disposiciones es la edad de las que se considera adolescentes. Antes se consideraba de 13 a 18 años y ahora esa edad se bajó a 16 años. Entonces, todas las acciones que tienen que ver con la publicidad, promoción y patrocinio, ahora pueden estar dirigidas a niños a partir de los 16 años. Eso también es algo que afecta o desregula un poco los entornos que venía a regular esta ley. Bueno, y acá tenemos un par de ejemplos, seguramente son ejemplos que hemos sacado de la web, pero empiezan a aparecer los personajes justamente de las marcas.
en convivencia, digamos, con los sellos o las leyendas precautorias. Y si bien no son alegaciones en salud, pero esto, la presencia de calcio, vitaminas, proteínas o fermentos exclusivos, hacen que el consumidor tenga otra percepción sobre ese producto. Bien. Y echa la ley, echa la trampa. Seguramente vieron que hay algunos productos que no tienen sellos o no tienen leyendas, le corresponderían llevar ese etiquetado frontal. Bueno, en esta implementación lo que hicieron muchas empresas es buscar otra forma de esquivar, ¿sí?, esos sellos o esas leyendas de advertencia. Por ejemplo, uno de los turrones, que fue creo que el primer caso que surgió, en vez de inscribirlo como un producto alimenticio, los inscriben como un suplemento dietario. Entonces, los suplementos dietarios quedan excluidos, ¿sí?, del etiquetado frontal. Entonces, son productos ultraprocesados que tienen nutrientes críticos en exceso, pero que no van a tener, obviamente, o que están exentos de llevar los sellos o las leyendas de advertencia. Acá hay un ejemplo de turrón, pero empezaron a aparecer otros productos como barritas con proteínas o barritas con ciertos nutrientes característicos, pero al estar, no se lee muy bien, pero en algunos, por ejemplo, en la barrita esta naranja se lee abajo que dice suplemento dietario, en el turrón también, que al estar inscritos como un suplemento, quedan exentos de llevar el etiquetado. Así que las industrias empiezan a buscar, digamos, la forma también de librarse. Bien. Y ahora vamos a ver qué estuvimos haciendo desde Fagran, ¿sí?, ante estas disposiciones para tratar de revertir y volver a tener la ley que teníamos. Así que las voy a dejar con Vicky. Bueno, yo soy Victoria, ya me presentó Clary, estoy también con las chicas en el grupo de etiquetado de Fagran. Y bueno, frente a estas disposiciones, como habían nombrado al principio Ana, que salieron el 26 de diciembre, y allí nos fui explicando un poquito cómo fueron los cambios en la implementación de la ley en cuanto a estas disposiciones, que son la 11.362 y la 11.378. Desde Fagran, en conjunto con FIC, que es otra de las organizaciones de la sociedad civil con la que estamos trabajando, se presentaron 2 recursos administrativos ante el ANMAT, con el objetivo de dejar sin efectos los cambios realizados sobre la implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Bien, ¿qué son los recursos administrativos? Son herramientas disponibles hacia la ciudadanía para cuestionar decisiones de la administración y exigir que se respeten los derechos de la población. Como les mencionaba antes, estos 2 recursos que se presentaron ante el ANMAT fue uno por cada una de las disposiciones. Luego de un plazo, se presentaron 2 recursos de alzada ante el Ministerio de Salud, que es el organismo que está por encima del ANMAT, y llegó más tarde la respuesta desde el INAL, concluyendo que no se consideraban para dejar sin efecto las resoluciones. Con lo cual, lo que nos queda ahora para seguir el reclamo sería la vía judicial, ¿sí? Desde Fagran vamos a seguir defendiendo el espíritu de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para que su integridad característica siga en pie con la que fue sancionada. Se irá acompañando desde esta vía. En cuanto a los argumentos técnicos o científicos que estén a favor de estas modificaciones del ANMAT, en cuanto a si mejora la interpretación de los sellos, a la aparición de la leyenda de edulcorantes solo en el caso de que esté con la función de endulzar, a la información nutricional complementaria, la ubicación o tamaño de los sellos, la edad de los adolescentes y la publicidad, promoción y patrocinio, no encontramos argumentos científicos en estas modificaciones. Hay como un desierto en ese aspecto. Con lo cual, estas disposiciones de ANMAT son sin sustento científico, con omisiones, benefician a cierto sector, son arbitrarias y nos está quedando como la información para el consumidor a dónde está. O sea, nos está quedando como parcial la información. ¿Cómo se comunica este estado actual de la ley y quiénes y desde dónde se escribe? Lo que estamos realizando, Fagran, junto con otras organizaciones de manera articulada
es desarrollar estrategias y campañas de comunicación con difusión de evidencia científica sin conflicto de interés. Acá les voy a ir mostrando algunas de las campañas, muchas las deben haber visto por ahí en las redes, porque están algunas desde la previa a la sanción de la ley, durante y actualmente en lo que es ahora la defensa de la ley de promoción de la alimentación saludable. Estas son algunas de las campañas y comunicaciones que se han ido realizando para la protección y la defensa de la ley de promoción de la alimentación saludable. Seguimos trabajando para que ANMAT vuelva atrás estas modificaciones de la ley de promoción de la alimentación saludable. Acá les dejamos nuestro QR para que puedan acceder a la web. En la web de Fagran van a encontrar este documento de las modificaciones de las 2 disposiciones que sacó el ANMAT, y también hay otros documentos que fuimos desarrollando como grupos focales a diferentes grupos poblacionales para medir la percepción de la implementación de la ley, del impacto de la ley y la utilización en la población. Y también hemos desarrollado encuestas y grupos focales a nutricionistas, también para ver cuál fue el impacto a partir de la implementación de la ley de promoción de la alimentación saludable. Bueno, no sé si hizo largo, hasta aquí estamos. Clary, no sé si querés que pasemos al video o hacemos primero preguntas. No sé cómo Hacemos el estamos. video. Hacemos el Bueno, video. compartimos el video. No salió Sí, ninguna pregunta en el chat, pero piensen y así abren el micrófono y empezamos a intercambiar. Aprovechemos que están las chicas. pero Bueno, comparto el video. mientras piensan preguntas, les vamos a compartir un videíto que justo hoy se subió en redes también de Fagran. Síganos en el Instagram, Fagran Nutrición, que van a tener información permanentemente, pero hoy subimos un videíto que resume un poco toda la situación de las modificaciones y del recorrido de la ley. A ver. En la Argentina tenemos derecho a una alimentación saludable, todas y todos. Gracias a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, ese derecho comenzó a hacerse realidad, garantizando la información nutricional clara y comprensible en los productos, regulando la publicidad de ultraprocesados a niños, niñas y adolescentes, y promoviendo entornos escolares saludables. Esta ley fue el resultado de mucho trabajo de organizaciones de todo el país, mucho trabajo, en el que el colectivo de nutricionistas ocupó un rol central. A partir de su promulgación en el 2021 empezamos a ver los resultados. Los sellos del etiquetado frontal ayudaron a los consumidores a identificar productos con exceso de nutrientes críticos. Lo notamos en los supermercados de todo el país y en los consultorios. Pero no nos quedamos con eso. Desde Fagran realizamos grupos focales y encuestas que midieron el impacto de la ley en sectores vulnerables, jóvenes, cuidadoras y adultos mayores, y en el trabajo de las y los nutricionistas. La Ley Paz comenzó a transformar la alimentación en Argentina. Sin embargo, hoy está en peligro. La ley fue modificada de manera unilateral por la ANMAT, de forma inconsulta, sin evidencia científica y sin fundamentos. Se flexibilizaron cuestiones vinculadas a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, pero fundamentalmente se cambió la forma de interpretar y aplicar el perfil de nutrientes que determina el etiquetado frontal. Ya no se analiza el producto en su integralidad, sino que se toman solo los nutrientes críticos agregados. Por lo cual, muchos de los productos que antes tenían sellos, ahora, sin reformular su composición, van a tener menos o incluso ningún sello. Todo a favor de las empresas y nada a favor de las personas.
El alto consumo de productos ultraprocesados o con exceso de azúcares, grasas o sodio genera un aumento de enfermedades relacionadas con la malnutrición como obesidad, diabetes tipo 2 o hipertensión, entre otras. Cuidemos la salud de las y los argentinos. Desde Fagran, en conjunto con otras organizaciones, reclamamos a ANMAT que deje sin efecto la modificación. En Argentina, la alimentación saludable es ley y vamos a defenderla. Fagran, Federación Argentina de Graduados en Nutrición. Genial, buenísimo. Sí, buenísimo, la verdad que está muy bueno el video. Gran recorrido. En el chat estaba leyendo, ahí para compartirles a todos. Hay mucho agradecimiento, saludos, felicitaciones. em, que hay algunos que están escribiendo sus tesis como tema del etiquetado, así que espero que todas estas actualizaciones son como lo último, lo reciente en lo que estamos trabajando, así que es información que quede disponible, es información que pueden buscar también porque son resoluciones que son públicas, así que ahí también pueden buscar con el nombre y demás, tienen acceso. Pero igual nosotras quedamos a disposición para lo que necesiten. Escriban y nos contactamos. Después, una de las preguntas, no sé si alguien quiere decirla de manera hablada. Celina, ¿tenés alguna pregunta? ¿O leo las de acá, las del chat? Que te voy a ir conectar. No, bueno. Consulta. ¿Por qué no se considera la cantidad de azúcares intrínsecos para valorar el total de los azúcares si el de las grasas totales las incluye? ¿Quién quiere contestar? Es bien técnica. Bien de Nutri. ¿Querés ir vos, G, que sos más técnica, o querés que yo conteste? Dale. Que Em, te tiré. Está muy buena la pregunta, No, la está muy hizo buena. Milena, así que creo que Fue, es una fue duda una general. discusión, me acuerdo, previo a la sanción de la ley, porque de hecho en algunos países creo que México quería tomar también los azúcares intrínsecos para contabilizarlos, ¿no? La verdad es que la recomendación de la Organización Mundial lo hace en base a los azúcares intrínsecos, porque el impacto de los azúcares añadidos, porque el impacto de los azúcares intrínsecos es totalmente diferente al impacto de los azúcares añadidos. Y con las grasas, el impacto es independientemente si son intrínsecas o son añadidas, digamos, el efecto sobre la salud es el mismo. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, es eso, que las directrices de la Organización Mundial de la Salud y la evidencia científica disponible muestra que el impacto negativo en la salud está dada por los azúcares añadidos y no por el azúcar intrínseco, porque por ejemplo puede tener una fruta eh, o que puede tener la leche, eh, sino que También perdón Ana, previo a esto que fue una discusión de otros países, me acuerdo que en algún momento Argentina quería tomar también que se considere los azúcares intrínsecos. Los azúcares intrínsecos de los productos suelen ser baja la cantidad, digamos, salvo que haya algún producto que se elabore a partir de un jugo de fruta casero, pero la verdad es que la cantidad de azúcares que intrínseco tienen los productos suelen ser muy bajos. Y pensar en esto, digamos, que las directrices que toma los puntos de corte, que toma el perfil de nutrientes de OPS, lo hace a partir de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de advertir a la población que ese producto contiene exceso de nutrientes críticos, por ende, la dieta total puede verse en exceso de estos nutrientes críticos, provocando ¿sí? o predisponiendo el desarrollo de las enfermedades no transmisibles.
Bien, hay otra pregunta. Igual propongo que si pueden abrir la cámara o el micrófono, creo que lo que genera el espacio de Zoom y estar todas conectadas es como ese intercambio. Así que, pues las preguntas inclusive están muy buenas y son dudas como habituales, así que anímense. Karina, ¿te animás a hacer tu pregunta o querés que la lea? Karina pregunta en relación al... Ahí está, buenísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todas. Yo quería preguntar sobre el sodio, si se estima el sodio intrínseco y el agregado o cómo es actualmente. Si no me equivoco, es el sodio total, digamos, el sodio intrínseco también que tienen los alimentos, digamos, el sodio propio es bajísimo. Eh, de hecho, para que esto también está bueno retomarlo, el azúcar, que fue una ley que vino también a cambiar la forma en que se compartía la información nutricional de los productos. Antes, por ejemplo, no se discriminaba, digamos, de los hidratos de carbono cuántos eran azúcares. Y eso también hacía muy difícil para personas que tuvieran ciertas patologías, e incluso para nosotras mismas, las nutricionistas, poder tener esa información y decir, este producto realmente, no sé, un yogur, por decirlo de alguna forma, tiene una cantidad de azúcares excesivo, podría recomendar otro producto. Y con el sodio pasa lo mismo, digamos, los productos tienen muy poca cantidad de sodio y intrínseco, por eso se considera el total y no se discrimina entre el añadido y el intrínseco. Bueno, bárbaro. La nueva Y es por calorías, disposición, ¿no? Y es por la cantidad de calorías que tiene el alimento, No. ¿no? creo que Bueno, tenemos una filmina, si quieren, a ver, del perfil de nutrientes de OPS para que ustedes puedan ver eh, cómo se calcula efectivamente. Igualmente, ahora con las modificaciones del ANMAT, se cambió y solo se contabiliza el sodio eh, añadido. Tenemos ahí la filmina. Sí, pensar, sí, igual es el perfil de nutrientes de OPS, está disponible. Lo que quiero decir del sodio también es que haya un punto de corte es importante, ya que también se usa para realzar sabores o conservar. Entonces es como un nutriente crítico que se usa en cantidad, entonces que esté regulado está bueno y sobre todo también en productos que son light, que aparezca como el exceso de sodio cuando éste se agregue es fundamental. Y pensar también que había muchos productos que usaban sodio que era solo con el objetivo de mejorar el sabor. Por ejemplo, muchos productos enlatados, muy sencillo, digamos, un poroto, una arveja, una lenteja. El único fin de agregar ese sodio era para mejorar la palatabilidad o el sabor del producto. ¿Qué hicieron muchas empresas? Retiraron el sodio y bueno, de esa forma quedaron exentos de tener el sello de contiene exceso en sodio. Y muchos productos también reformularon, disminuyeron la cantidad de sodio para estar por debajo del punto de corte, digamos, que el consumidor podía adaptarse a esos cambios, a esas disminuciones. Bueno, ¿se me escucha? Yo quiero agradecer mucho este espacio. Tuve la suerte de participar de algunas de las capacitaciones de Fagran y la verdad que siempre es iluminador. Me pone muy contenta que haya tantas colegas conectadas. Eh, bueno, esto también es un poco animar a que pregunten. Sé de todo lo que trabajan. Está buenísimo, muchas gracias por compartir estos números. Me queda un poquito la duda de los resultados de las elecciones del kiosco, si pudieron censar solo Cava y provincia de Buenos Aires o fue más general. Eh, Pasó medio rápido ahí, me quedé un poquito espantada con el número, Ani. No, nosotros hicimos el estudio de relevamiento de kioscos
eh, en 2 municipios de la provincia de Buenos Aires, del conurbano. Ok, En en el Quilmes, conurbano. sí, en Quilmes y en Almirante Brown me parece que era. Ujú. Sí. Y lo hicimos previo a la implementación de la ley, pero ya con la ley se había sancionado y justo tuvimos la oportunidad. Es muy difícil hacer estudios de Sí. investigación en kioscos escolares porque el ingreso a las escuelas es una de las cosas más complejas. Eh, y pudimos ver eso, nos queda pendiente, pero la realidad es que queríamos que la ley se implemente un poquito más para evaluar si post ley podemos ver resultados. Lo que ahora sí estamos siguiendo lo que pasa en algunas provincias en relación a normas propias para, sobre todo, fiscalizar el entorno escolar. Sí, hicimos que va a estar disponible, no, ya está disponible, un estudio FIC-FAGRAN UNICEF que hace una evaluación del entorno escolar en 9 provincias del país. Ese estudio lo tenemos subido a la página de FAGRAN, lo Ok. publicamos hace muy poquito, eh, y fue como un relevamiento de datos general, no solo de kiosco, pero de lo que pasa en el entorno escolar con entrevistas a directivos de escuelas, a personas relevantes del entorno escolar y a decisores políticos de esas provincias. Ese estudio ya está publicado, lo publicamos creo que la semana pasada. Ah, ahí está. Sí, está No, está eso en la web, no, ya cargado. eso está cargado Buenísimo. en la web de FAGRAN. Ahí tenemos más Tenemos. información de lo que pasa en el entorno escolar. Bien. Pero no me acuerdo qué más quería decir, pero era algo sobre esto de resaltar el sabor. El otro día en la radio, escuchando como una frase de una película de hace muchos años, de Gandhi, que había ido una persona a ver su vida y la persona le dijo, comiendo así voy a perder el sabor por la comida. Y Gandhi, que era como una comida sin sal, sin azúcar, sin ningún aditivo, le dijo, no, todo lo contrario, comiendo así vas a recuperar el sabor de la comida. Nosotros tenemos en este avance escandaloso de alimentos ultraprocesados los sabores distorsionados. Tenemos paladares excesivamente contaminados de sabor dulce a través de azúcares y a través de edulcorantes, y tenemos paladares recontra contaminados del sabor salado con el sodio agregado básicamente en una enorme cantidad de productos. Y lo que estamos tratando un poco es de, lo que se trata con esta ley es de mostrar eso y que podamos empezar a recuperar los sabores de los alimentos reales, naturales. Bueno, y ese es el trabajo de todas y todos. Acá somos creo que casi todas mujeres, no vi ningún hombre conectado. No sé, no vi ningún hombre, pero bueno, somos mayoritariamente mujeres y es un poco por ahí. Bien. Hola, Gracias. ¿qué Sí, tal? gracias Bueno, por gracias, animarse a abrir. Sí, gracias buenísimo. Dale. por el espacio. Las felicitaba por el chat porque la verdad que es un trabajo sumamente valioso lo que hace Fagran. A mí me parece que en esto, o sea, la lucha, el desafío que tenemos desde el área de salud es, es tremenda porque soy una defensora del perfil de nutrientes. Yo soy docente universitaria y desde el año 2018 que lo damos con mucho ímpetu, con mucha fuerza, o sea, fuimos siguiendo todo el avance de la ley, pero también añado a lo que decía recién Ana, en esto de que como que el paladar ya está muy distorsionado en los sabores dulces y en lo salado, también está toda la batería de aditivos, ¿no? O sea, hoy por hoy los paladares, o sea, lo que están buscando es esa explosión de aromatizantes, de saborizantes, y eso escapa a este perfil. A mí me preocupa esa parte también, ¿no? Porque la industria alimentaria siempre encuentra cómo salir de esto. Y lo digo
con conocimiento de causa, porque yo en la universidad que estoy es la Facultad de Alimentos donde se comparte el dictado de la carrera de nutrición, pero a su vez está el dictado de la carrera de tecnología de los alimentos. Y uno escucha en esas diferencias de tribus académicas que se generan, uno escucha que en esas reuniones o en esas líneas de investigación que tienen en la tecnología es, bueno, cómo formular alimentos que no tengan sellos. Y ese cómo formular alimentos que no tengan sellos es ver qué otros aditivos sí se pueden usar y qué maniobras hacer para que no haya advertencia al respecto, ¿no? Entonces, tal vez reducen el porcentaje del aporte de azúcares para no tener un octógono negro, pero le están metiendo una batería de cosas que en la lista es, bueno, glucosa, jamás, un poco de esto, un poco del otro, saborizante, aromatizante, y todo eso se nos escapa. Entonces eso un poco me frustra también. Yo se lo planteo a los estudiantes, siempre está en claro que el perfil de nutrientes es sumamente positivo y lo necesitamos, pero también es perfectible. Me parece que también tenemos que seguir luchando por mejorar un poco esto porque siempre nos van ganando en la pulseada, ¿no? Es como muy difícil. Ahí hablaban de, bueno, esto de que esta disposición que flexibiliza el tema de las grasas. A mí la verdad que las grasas de un lácteo me preocupan muy poco cuando del otro lado también, o sea, lo que más me preocupa es la publicidad engañosa para niños y niñas, de que esto se libere, de que de vuelta, o sea, yo volví a ver un montón de publicidad de ultraprocesados. No puede ser que nos bombardeen de vuelta con publicidades, no puede ser de que esto libere también los entornos escolares, donde se empieza a aflojar, en todos los lugares se empieza a aflojar en estas medidas que se había ganado con esta ley, ¿no? La verdad que, bueno, no quiero ser pesimista, pero me frustra muchísimo ver que, o sea, cuestiones que se habían avanzado con tanto esfuerzo, que así de la noche a la mañana, en una disposición de un 26 de diciembre, se retroceden tantos casilleros. Bueno, como Sí, lo que está pasando en líneas generales con todo, ¿no? La verdad que, sí, porque lo que perdón, me pongo como no, vieja pesimista. no, lo que vos decís en relación a publicidad, promoción y patrocinio y entornos escolares son dos retrocesos tremendos que generan estas disposiciones. En relación a los aditivos, por supuesto que es un capítulo y una lucha que tenemos que dar. Uno empieza a elegir las luchas que da y arrancamos por los nutrientes críticos y seguramente tendremos que seguir por los aditivos, por los aromatizantes. Igualmente, como nutricionistas, si nosotros entendemos que la recomendación nutricional principal es volver a los alimentos reales, frescos, los reales, los alimentos, esos alimentos reales no tienen ni aditivos, ni nutrientes críticos en exceso, ni aromatizantes, ni saborizantes, porque los que están luchando por encontrarle una vuelta de rosca y le pongo más sabor a frutilla o más cosas, siguen siendo los ultraprocesados y los industrializados. Pero nosotras como Nutris nos, nos cabe la responsabilidad de cambiar ese chip que lo hemos tenido mucho tiempo, de que en nuestras recomendaciones entraban los ultraprocesados. Porque nosotras también fuimos las nutricionistas que promovimos el consumo de lácteos con exceso de azúcares, de turrones como colación, de barritas de cereal tal cosa, de no sé qué y no sé cuánto. Entonces, no es lo mismo una barrita de cereal que un puñado de frutas secas que no tiene ningún nutriente crítico añadido, no es lo mismo una fruta como colación, una banana o la que sea, que un lácteo con exceso en azúcar y además en colorante, en saborizante, en no sé qué, en no sé cuánto. Entonces, nosotras como nutricionistas, esta ley lo que nos permitió, creo yo, en nuestro ejercicio profesional, es replantearnos esas recomendaciones y retomar el volver a recomendar alimentos y no productos comestibles. Y ahí Ana, y también sumar, digamos que no es menos importante que la ley, nosotros siempre decíamos, teníamos una ley modelo en la región, porque hay países que tienen, como Chile, por ejemplo, que tiene su ley, pero no, en este momento no está el perfil de nutrientes de OPS, entonces ellos tienen otros puntos de corte menos rigurosos, sin evidencia científica, y tienen algunas diferencias con nuestra ley, por ejemplo, que los octógonos no tienen que estar siempre en la parte em,
la cara principal del envase, digamos, y en la parte superior, a veces están atrás, abajo, digamos. Hay un montón de cosas que hace que esta ley sea un modelo y que encima tome el perfil del nutriente con evidencia científica. Entonces, estaba muy bien armada, muy bien pensada, muy bien sustentada, y lo que habría que hacer es generar nuevas disposiciones para ir mejorando, para mejorar lo que son las compras públicas, para mejorar lo que son la regulación de entornos, no hacer disposiciones para retroceder en todo lo que habíamos avanzado. Y obviamente, después se viene el capítulo de aditivos alimentarios, hay quienes opinen también de alimentos agroecológicos. Bueno, hay un montón de cosas para seguir avanzando, pero no para seguir retrocediendo, que fue un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Digamos, habíamos logrado tener una ley modelo que ahora retrocedimos, fuimos para atrás en vez para adelante. Sí, y qué importante estar despierta. Bueno, además de estos espacios, lo vuelvo a decir, estar despiertas, porque lo que mencionaron de los suplementos y de las barritas, es algo, es como, es muy recargado, es como, es demasiado. No, no sé, a mí me dejó impactadísima que hayan encontrado la manera de agregarlo en un producto que no tiene que figurar y que la gente lo considera. Bueno, tenemos también, ¿no? Colegas y gente de salud que también que los recomienda, los usa, los promociona, que sí hay conflicto de interés ahí. Es un tema largo, pero me dejé, o sea, me quedo pensando mucho en eso. Yo estoy en un lugar de Río Negro donde a veces por cuestión de costo los emprendedores locales nos contactan a las nutricionistas y bueno, queremos hacer las cosas bien, queremos agregar los ingredientes, hacer bien la etiqueta para que el producto esté bien presentado, se venda como un producto local. Y bueno, si no pueden cubrir los costos, a veces, ¿qué pasa? Se inventa, se pone una etiquetita, sale y se vende. Eh, por una cuestión también de recursos, bueno, de lejanía, de falta de control. Así que bueno, me deja una puerta muy abierta esto de estar más atenta con productos que acompañan a los alimentos, pero que no son, o sea, alimentos como los suplementos, como estas barritas, los batidos, los jugos. Bueno, Quiero infinidad decir de algo productos. cortito de Sí, esto que te impactó. Esto lo agregamos ayer para hoy, porque alguien consultó en un grupo y dijimos, che, y este producto es nuevo, tenemos que wow. contarlo. No, entonces, a ver, lo que traigo es lo importante de hacer red y de consultarnos también, porque uno no necesariamente sabe todo de todo todo el tiempo. Entonces, sí, che, chicas, miren esto que encontré, ¿está bien? ¿Es real? Que no sé qué. Y ahí lo empezamos a analizar y dijimos, che, sí, pero y esto lo tenemos que contar. Entonces está bueno lo que vos planteás, ¿no? Porque más si Sí, estás como en la construcción de esos rótulos y con los sellos. Eso paréntesis. sí, Eh, Lau, creo que desde... te una levantada y ya con esto vamos cerrando. Ok, Sí. ok. ¿Les puedo decir algo? Sí. Bueno, gracias, chicas. La verdad es que admiro el trabajo que hacen. Yo que estoy en el área clínica y que nunca trabajé en salud pública, alguna vez me involucré en alguna investigación, pero siempre soy como muy comprometida con la escucha. Me parece que más allá que uno haga solo clínica, es importantísimo involucrarnos. Y lo que me pasó hace poco es que yo trabajo mucho con trastornos digestivos y cada vez hay más productos deslactosados, ¿no? Entonces decís, bueno, cada vez más lácteos deslactosados, yogures deslactosados. Un poco hablando, ¿sí? Con gente de la industria, una de las causas es justamente porque al deslactosar se endulza el alimento. Y ahí me quedo pensando, es un hidrato de carbono intrínseco, pero desdoblado, no deja de ser azúcares simples. Entonces, de repente, esto no está contabilizado para contabilizar azúcares y cada vez hay más productos, y de hecho productos para chicos, un montón de yogures, sí que no tendrían por qué, son deslactosados, que ni siquiera aclaran, o sea, está muy chiquitito y ese es el objetivo, buscar el dulzor porque los yogures naturales no tuvieron aceptación. Eso es lo que dicen. Entonces hay que tener mucho En cuidado. realidad es una estrategia que empezó a usar la Exacto, industria para endulzar los productos, sí, todo. deslactosa. Sí, Y ahora como está de fue una moda, discusión que surgió al principio, pero sí, es una estrategia que usa la industria para endulzar.
claro. Y hay que tener No mucho sé si es cuidado. porque la gente quiere comer más de lactosa o no, pero es una Exacto. estrategia para endulzar. Exacto, al principio sí, porque había una demanda, porque ahora también está como demonizada la lactosa, que también hay que revisar eso porque no es así. Y después la industria se sube a eso y lo utiliza como para evitar un sello. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay mil vericuetos, ni hablar de los suplementos que a mí también me sorprendió, ¿sí? Porque me llamaba la atención muchas barras de almacenes naturales, dietéticas, que sin sellos, dulcísimas. Yo, qué raro. Bueno, ahora a mirar el ojo y a enseñar a nuestros consultantes a que miren las etiquetas porque, bueno, hay que tener mucho cuidado y a mí un poco lo que siempre me reflexiono es cuando discuto con colegas sobre este tema, ¿no? Que no hay que ser fundamentalista, no es lo que dicen, y en realidad uno tiene que impartir salud y tiene que concientizar, o sea, no es ser fundamentalista, es justamente informar. Después se decidirá. Así que nada, les agradezco realmente por todo el trabajo que hacen, más allá de la webinar que dan, por todo el trabajo que hacen, que son un poco como las que cuidan y las que están atrás y las que están atentas a la letra chica, que a veces se nos pasa por alto y no nos damos cuenta, porque me parece que es súper importante en el área en que estemos, o sea, clínica, salud pública, investigación, docencia, alimentos, tenemos que estar involucradas, porque a veces yo siento que cuando uno se da cuenta, dice, con razón, y empezás a mirar todo diferente, ¿no? Pero hay mucha gente que todavía tiene como un antifaz, ¿no? Esa es mi sensación cuando hablo de este tema. Así que nada, eso solo quería decir. Genial, breve. Lo que decía Ana en relación al perfil de nutrientes de OPS, se les mandó el link en el chat y también preguntaron sobre la calculadora de ANMAT y también se les dejó el acceso para que puedan descargarlo directamente desde el chat. Y hay muchas tesis, muchas investigaciones, así que alentamos a que después nos cuenten sus datos, ¿no? Como a ver qué es lo que vamos descubriendo cada una desde su lugar, desde lo que investiga. Argentina es muy grande, así que todo suma. Eh, Así que bueno, nada, con eso creo que damos el cierre. No sé si alguien quiere decir las palabras finales, agradecerles Yo porque la verdad que quería, el número se sostuvo, sí. sí, ¿cómo estás? López, a Acá. ver, María, Yo quería Gilda, decir sí. algo que yo estoy armando con unas compañeras en la tesis que yo publiqué ahí, que estamos viendo cómo impacta en la decisión de compra de los padres de niños de 6 a 12 años. Elegimos esta población de niños porque al ser una población vulnerable que no tiene mucho poder de decisión de compra, son los padres los que eligen básicamente los productos para ellos, es cómo los padres además interpretan y comprenden estos sellos. ¿Y cómo impacta eso en la decisión de compra, los sellos, al ver los sellos? ¿Qué hacen? ¿Cómo reaccionan ante eso? Y bueno, y también hablar sobre las otras implicaciones de la ley, que como decían, de los entornos escolares. Entonces, lo que estaba pensando escuchándolas es cómo nosotras, teniendo un montón de información, aún así hay un montón de cosas que se nos escapan a las personas que por ahí no están tan empapadas como nosotros de estos temas. Me imagino que hace falta todavía un poco más de educación alimentaria en general, ¿no es cierto?, para la población sobre estos temas. Sí, tal cual. Por eso también el compartir, el hacer red y esto, lo que cada una construya desde sus lugares, está bueno, nada, compartirlo entre todas y también ser parte de estos espacios, pertenecer en estos espacios, creo que eso es importante. Así Así que que bueno, bueno. gracias por toda la info, estuvo espectacular. Sí, agradecerles que sostuvimos muchísimo, fuimos 80 y en todo el tiempo que estuvimos en el webinar, así que agradecerles y también por abrir los micrófonos, las cámaras y participar. Y los esperamos en alguno de los tantos eventos que presentamos al comienzo. Bueno, muchas gracias, chicas. Chau, chau.